Esto está prohibida en Francia, pues fíjate la pena de telediario que hay en España. Esa foto está prohibida en España. Por ejemplo, hay otro caso muy curioso, cuando se detuvo al etarra Miquel Ancha, en Francia, se publicaron dos fotos, una en España, cuando se le detiene esposada, y otra en Francia, que fue donde se le detuvo, donde las esposas estaban pixeladas, porque no pueden aparecer las esposas, ¿no? Por tanto, en Francia, bueno, pues ellos entienden que sobre todo hay que garantizar la presunción de inocencia y que limitando este derecho a la información, que a mí me parece que va contra la doctrina, y bueno, y analizo en el libro varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo largo de Francia, donde bueno, pues consideran que es inviable, que no se puede perseguir de esa forma la libertad de información, pues en Francia ellos entienden que priman, ¿no? Que priman. No ocurre así en Italia, donde en Italia tienen una regulación muy parecida a la de España. Se sanciona al funcionario, pero en ningún caso al periodista o al medio que lo divulga. Porque ¿no? ahora vamos a hablar de esas penas de telediario, porque tenemos casos para dar y regalar, ¿eh? Y por eso el debate de fondo no es casi la sanción a los periodistas o a los medios, sino si se preserva en España la presunción de inocencia o aquí hay juicios paralelos, ¡pam, pam, venga! Y tenemos penas de telediario añadidas. Joaquín. Que no se me caiga esto. Esto ya lo tienes bien. No, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí y me he informado más por la información que ha dado Paco, ¿no? Que me parece muy interesante. Pero vamos a ver, aquí voy a poner dos ejemplos. Aquí hay un artículo en la presente ley de procedimiento de enjuiciamiento criminal, que es el artículo 120, si no recuerdo mal, donde en una detención hay que procurar que, en fin, se proteja la presunción de inocencia. El funcionario que filtra el momento en que se va a detener a alguien es un canalla. Y además es un delincuente. ¿A cuántos funcionarios han empaquetado este ministro y los otros ministros? A cero. Por lo tanto, este ministro, menos hablar de periodistas y más cumplir la ley y expedientar a unos cuantos. Claro, ¿se investiga a fondo eso? ¿Qué coño ¿qué se va a investigar a fondo? No se investiga nada. O no se puede saber quién filtró la hora en que iban a detener a Rato. Voy a poner otro ejemplo ya un poco más antiguo. Cuando detuvieron, primero entraron en la SGAE y detuvieron al que presidía entonces la SGAE. Entraron en la SGAE como si allí hubiera un nido de narcotraficantes o de terroristas. ¿O no? ¿Quién dijo a los periodistas que colocaran allí las cámaras? Un sinvergüenza que tenía que estar expedientado, expulsado del cuerpo. Y luego lo mejor, a Teddy Bautista, que era el presidente, lo metieron, como se suele hacer, con la cabecita, las manos atadas y 3 días en el agujero. En este momento no se sabe de qué se le acusa ni cuándo va a tener el juicio. ¿Ustedes creen realmente, señores periodistas, que hay derecho a hacer eso a cualquier persona? Ya, pero entonces, ¿por qué no se procede también contra los jueces y contra los fiscales y contra los funcionarios que actúen de manera... Porque no les da la gana. Porque no les da la gana. Si el gran filtrador que ha sido en este país, el gran inventor del juicio paralelo que ha sido Garzón. Si a ese señor se le hubiera puesto un expediente al principio, no estaríamos ahora discutiendo esto. A ver, Paco. A ver, vamos. Yo es que tengo la idea muy clara, ¿no? Me parece que en ningún caso se puede perseguir al mensajero. Me parece que un periodista cumple con su obligación cuando divulga una información. Es decir, estos días hemos estado publicando las declaraciones de los imputados en el caso de los ERES. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. O sea, no tiene límites. A la hora de publicarse, la libertad de información prevalece por encima de cualquier límite. Yo creo, cuidado. De la información es general, sí. Si el interés es general, es que tengo dudas, y si no es general, pues hay otros derechos que se pueden anteponer. El derecho al honor, a la intimidad, a la fama, a la propia imagen. Hay otros límites. Pues pero si la información es de interés general, nada. Bueno, ni hay ninguna foto de ningún detenido. Pero en este tema en el que pone el foco el señor Catalá, que es el tema de la corrupción, es indudable que siempre lo que se publique va a ser de interés general, salvo que se entre en detalles como los que estamos hablando de alguna conversación ni siquiera privada, íntima. Sí, pero bueno, es que eso ya es derecho a la intimidad precisamente, ¿no? Pero el foco de la cuestión, que es el tema corrupción, siempre va a ser de interés general, siempre. Bueno, yo lo que creo que en todo caso, quien tiene la responsabilidad sobre lo que se filtra es quien tiene
el dominio del documento. Claro. Es decir, el funcionario, el secretario, el magistrado, el fiscal, los abogados, no nos olvidemos, los abogados que les interesa que se filtre una determinada información en una determinada línea, ellos son los que tienen la responsabilidad. El periodista cumple con su obligación. Y repito, obligación, porque la del periodista es obligar. Y está amparado por el, que es el otro tema que se debate, el secreto del sumario. El secreto del sumario. Bueno, pues hay dos sentencias del Tribunal Constitucional del año 85 y otra del año 88, donde dejan bien claras que el secreto profesional no ampara el que se pueda prohibir, no ampara la prohibición de la difusión de determinadas informaciones, porque ello afecta al artículo 21 de la Constitución, que es el que consagra la libertad de información. Ayer se levantó parte del secreto del sumario de la Operación Púnica y lo que pudimos hacer es acabar de completar un puzzle del que ya habíamos conocido muchas de sus piezas, mientras estaba bajo secreto sumarial. Es un caso de presunta corrupción que afecta a personajes de muy elevada responsabilidad política. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho? ¿No haber publicado o haberlo publicado y que nos hubieran sancionado? Jaime, yo quiero centraros el balón en una cosa. Aquí no estamos hablando de derechos de periodistas, Claro, porque alguien se queda con la cosa. No, este es el derecho de la sociedad. Es un derecho básico humano, el derecho de la sociedad a conocer lo que muchos quieren tapar. Y ahí viene el conflicto de intereses. Es el derecho de ustedes a saber lo que la gente, lo que los afectados quieren que nadie conozca bajo ningún concepto. Los periodistas, digamos, como somos el instrumento que permite a la sociedad disfrutar de ese derecho a la información que muchas veces, evidentemente, es una entelequia. Ahora bien, yo quiero llevar el debate ya no solamente a este caso concreto, a la revelación de un secreto sumarial. Bueno, eso es evidente que ya está claro. Pero yo quiero decir que los periodistas no somos una casta que tenga más derechos que el resto. Oye, nosotros tenemos que responder de nuestros actos. Si nosotros publicamos algo que no es veraz o que es evidentemente mentira, calumnioso, nosotros tenemos que pasar por el círculo de los tribunales como todos. No, es que a mí muchas veces me dicen por la calle, es que vosotros sois unos privilegiados. No, oiga, no. Yo me arriesgo a publicar una cosa bajo mi responsabilidad y bajo mi responsabilidad me enfrento a las posibles sanciones de corte penal en función de lo que yo que he publicado sea veraz o no sea veraz. Nada más que hay que ver las Perdona sentencias que te añada una cosa que es en broma, pero que es muy seria. ¿Cómo que los periodistas son unos privilegiados? Esa idea circula por la calle. Es una idea bastante calle, perversa, porque si alguien ha sufrido la crisis han sido los periodistas. No, pero bueno, no confundir a los periodistas con el señor Cebrián. Pero eso es desde el punto de vista de la situación económica y del drama de miles de pero es que es muy grave. Pero cuando se habla de la libertad de expresión, parece que los periodistas tenemos un plus, ¿no? No tenemos ningún plus. No, ni estamos por encima de las leyes. Lo que ha dicho Joaquín es que es verdad que el plus lo tenía Cebrián, que en plena crisis, en un año y quebrando una empresa, ganó 15 millones de euros. Eso me parece que es a lo que... No ganó. Espera, le pagaron 15 millones de euros. Pero bueno, y acuérdate, una época, en la etapa de Zapatero, mientras era Rubalcaba ministro del Interior, que curiosamente el país tenía todas las filtraciones. Me acuerdo que cuando Magdalena Álvarez era ministro de Fomento, se filtró el vídeo del accidente de Spanair. Y por supuesto el periódico lo sacó. Entonces yo creo que habría que, como dice Joaquín, habría que poner el foco donde hay que ponerlo, que es lo que tenemos evitar esas filtraciones. Y actuar en base a las leyes que tenemos. Porque cuando se dice un periodista tiene que responder ante los tribunales por publicar una información falsa, eso es imposible. Y otra cosa. Porque la información lleva aparejado el principio de veracidad. Si ha publicado algo falso, no es una información. Y segundo, a mí me parece que has puesto el punto exactamente en el sitio, Isabel, que es la cuestión de que un periodista, en tanto que periodista, no tiene un derecho especial a la información, es simplemente un depositario y eso está establecido en las leyes de un derecho que tienen 47 millones de personas. No tenemos ningún derecho ni especial ni añadido, tenemos una obligación y la obligación es dar tránsito y dar vehículo a ese derecho a conocer de la sociedad. A conocer y a que no haya zonas ocultas. Pero Paco,